Hay un tema de salud que queremos tratar con ustedes. Pongan atención a lo siguiente. Ustedes, cuando van a tomar su primera pastilla anticonceptiva, mujeres, ¿saben cuál deben tomar? ¿Saben cuáles son los riesgos de tomar cualquier pastilla? ¿Se tiene que comenzar a tomar estas píldoras? Pongan atención a la siguiente nota y luego tenemos una especialista aquí en el estudio. Elegir la primera pastilla anticonceptiva no es un tema fácil. Es que no es para menos. Hay todo un universo de variedades de estas píldoras. Saber la edad correcta para comenzar o cuál es la que se adapta mejor a cada uno es algo realmente complicado. Es que no es para menos. Existen pastillas secuenciales, combinadas y progestivas. Saber cuánto debo descansar para comenzar con la siguiente caja o cuándo debo tomar el primer comprimido son solo algunas de las dudas que acumulamos las mujeres en torno a este tema. ¿Tú tomas pastillas anticonceptivas? Sí, acierto. Sí, obvio, o sea, uno es mucho más regular. Yo tomo desde el 2009. ¿Cómo fue tu primera experiencia con pastillas anticonceptivas? No, si igual era chica, o sea, mi mamá se preocupó porque empecé a pololear y por si acaso más que nada, ya más que era irregular, entonces por eso más que nada. El primer anticonceptivo se comienza a tomar por una serie de factores. Dolores premenstruales y las ganas de iniciar una vida sexual activa son solo dos de los más importantes motivos que nos llevan a iniciar este camino. Es que yo creo que es netamente dependiendo del metabolismo de cada uno. Hay gente que las pastillas le hacen mucho efecto y también como te produce efecto colateral en tu cuerpo también. O sea, es la opción de cada uno. Pues, ¿qué opción quiere tomar? Pero muchas mujeres deben comenzar con el uso de esta píldora a temprana edad por una serie de mitos y realidades que la rodean. No, mira, por lo que yo he escuchado, han quedado muchas niñas embarazadas con las pastillas y aparte que tienen muchos cambios hormonales, entonces yo no la recomiendo. Yo me inyecto mesigina y esa me ha funcionado súper bien hasta el día de hoy, no he tenido ningún problema. ¿Cuál es la edad correcta? ¿Por qué una mujer debería comenzar a tomar esta píldora? Y lo principal, ¿qué hay de cierto en que el uso prolongado de esta podría generar problemas a la salud, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, entre otros daños? Son solo algunas de las dudas que acumulamos, pero todas las respuestas a estas y otras preguntas se las daremos a continuación con nuestro especialista. Y ya está con nosotros Carolina Ortega, ginecobstetra de Fertilidad Monteblanco. Carolina, gracias por estar acá. La verdad es que son muchas dudas. Veíamos a las jóvenes que decían, no, si yo he escuchado, hay muchos mitos respecto a las pastillas anticonceptivas, desde que te pueden provocar un derrame cerebral hasta que su consumo constante puede dejarte infértil. O que no son seguras. O que no son 100% seguras y efectivas en el control de la natalidad. Vamos por parte. ¿A qué edad, si una joven quiere comenzar su vida sexual, es recomendable empezar a darle pastillas anticonceptivas? Hola, buenos días. Mira, en realidad uno debería empezar a tomar pastillas anticonceptivas o usar algún método anticonceptivo desde el minuto que empiezas a tener relaciones. Sea la edad que sea. Sí, en realidad porque no es bueno tener, para evitar un embarazo no deseado, ¿ya? Hay diferentes métodos anticonceptivos, los más conocidos son las pastillas que te tomas vía oral y depende del método, también es importante recalcar que el tener relaciones no solo te trae que quedes embarazada, te da muchas cosas por detrás como una enfermedad de transmisión sexual. Si tú empiezas a tomar pastillas, esto no te cubre de una enfermedad de transmisión sexual. Ya que cuando tú estás teniendo relaciones con alguien, estás teniendo relaciones con el pasado de esa persona y con el pasado de todas las personas. Es un árbol gigante. Entonces es importante saberlo. Claro que sí, como una niña que está recién dando sus primeros pasos en la vida sexual y que se quiere proteger de un embarazo no deseado. Elige la pastilla. Va a una farmacia, dice, tengo 14, 13, 14, 15 años, quiero tomar la pastilla, deme la que usted quiera. Claro, o toma la que le está dando la amiga. Claro. Eso no debería hacerse, ¿ya? Porque por más que sea pastilla anticonceptiva, es un medicamento, son hormonas. Antes de usar cualquier tipo de medicamento, cualquier paciente debe ser evaluado por un profesional del área. ¿Qué podría ocurrir así si es que una niña que recién se está iniciando en su vida sexual toma cualquier pastilla y es la menos recomendable para su cuerpo? ¿Cuál sería la consecuencia? Uno, no va a saber bien cómo usarlo, porque la amiga no va a saber más que ella, ¿ya? Dos, puede que no sea la pastilla que a ella le convenga, ¿ya? Puede empezar con sangrados irregulares, puede tener mucho dolor de cabeza, puede tener ansiedad, etcétera. Se engorda también, ¿no? A veces. Lo de engordar es
Depende de la pastilla. La pastilla en sí no engorda, ¿ya? Puede uno subir un poquito de peso por retención de agua, pero no te va a subir 25 kilos. Si alguien está subiendo tanto de peso, tienes que evaluar los hábitos de esa paciente. ¿Qué está comiendo? ¿Cuánto ejercicio está haciendo? Y muchas veces le echan la culpa a la pastilla, pero si tú te pones a detallar... como las que dan gratis en los consultorios, los anuvolatarios, como que te hacían engordar mucho. Ya, o sea... Uno puede tener un poco de retención de agua, pero no te va Mira, tenemos un tweet de Catita Riquelme que dice: ¿qué hay de cierto en el mito de tomar pastillas muchos años y correr el riesgo de infertilidad? Que era uno de los mitos que se maneja bastante a nivel que no se pueden tomar muchos años seguidos las pastillas. Perfecto, mira, yo soy especialista en fertilidad, así que te puedo decir con propiedad que la pastilla no te produce infertilidad. El problema es si tú tomas pastilla mucho tiempo, ponte tú, partiste a los 15 y lo suspendiste a los 35, te puede costar embarazarte no por los 20 años de pastilla que tomaste, sino por la edad a la que decidiste partir, porque la edad es lo más importante para lograr un embarazo. Y por eso uno tiende a asociar que porque tomaste tantos años seguidos las pastillas te costó embarazarte, pero no tiene relación. Tienes que empezar a ver, no fue la pastilla, ¿por qué no te estás pudiendo embarazar? La edad, o tienes alguna otra patología de base, o tu marido no tiene espermios, etcétera, etcétera, etcétera. La pastilla como tal no es la causante. Tenemos otro mensaje a través de Twitter, Carolina. ¿Hay anticonceptivos que puedan usar personas con antecedentes familiares de trombofilia o trombosis? Ya, por eso puedo volver a la pregunta que me hicieron anteriormente. No, uno no debe partir pastillas automedicándose. Uno de los parámetros que uno evalúa cuando uno va a formular pastillas es esto, antecedentes de trombosis, ya que las pastillas son protrombóticas. Si cierto tipo de pastillas. Por lo tanto, te van a preguntar antes de darte la pastilla. ¿Y cuáles son las más convenientes para que uno prefiere utilizar otro tipo de método? ¿Quién tiene ese antecedente? Una pastilla que tenga solo un tipo de hormona. Estas pastillas se llaman pastillas. ¿Se toman todos los días? Estas pastillas se llaman pastillas combinadas que tienen dos tipos de hormonas, pero existen otras, por ejemplo, las que usan las mamás cuando están en lactancia, que se pueden usar con trombosis. O usar otro método, dispositivos, implantes subcutáneos, ¿Cuál es la diferencia de estas pastillas específicamente? Etcétera. ¿Perdona? ¿Cuál es la diferencia de estas pastillas específicamente con otras? Esta, por ejemplo, que tienen, o tienes acá, que tiene de dos colores. No, las dos, para mostrarte las dos. La comparación. Tienen dos colores, ya. Estas que tienen un solo color y al final tienes otro color distinto. Estas tienen la dosis exacta todos los días, la dosis igual todos los días. Al final esto tiene lo que se llama placebo, que es como para que no pierdas la costumbre de tomártela, pero y los pacientes sangran acá, les llega regla acá. Estas también, pero son de diferente color y esta tiene una dosis progresiva del medicamento. Se usan para diferentes... Pero esa también, ¿las dos se toman los 30 días? Todos los días. Todos los días. 28 días. Mira, Bárbara Maldonado dice: ¿es verdad que después de cierto tiempo las pastillas dejan de hacer efecto en uno y hay que cambiarlas de pastilla, de marca, o de dosis, de cantidad de hormonas? Eso no es cierto. ¿Uno puede tomar la misma pastilla durante muchos años? Sí, si te has sentido bien durante todo el tiempo, no hay necesidad de cambiarlo. Lo que puede ocurrir es que dejen de sangrar, que ya no les llegue regla. ¿Nunca han inventado una pastilla? ¿En serio que puede pasar eso? ¿Que ya no te llegue la regla? Puede pasar que no te llegue regla porque como actúan las pastillas anticonceptivas son anovulatorias, significa que el ovario deja de producir el óvulo, pero también actúa a nivel uterino. El útero, la parte más interna del útero se llama endometrio, que es lo que se engruesa todos los meses para recibir un embarazo, y si uno no se embaraza, doctora, se descama y sangra. ¿Nunca se ha podido limitar el número de pastillas, vale decir que no correspondan a todos los días del mes aproximadamente, sino que sean, no sé, 5 pastillas en el mes? Y ya está, que te la tomas cada 5 días. No, lo que puedes hacer... No existe. No todos los días. No, existe otro método, por ejemplo, que son inyecciones, que trabajan pero a través de las pastillitas tiene que ser 28 días. 21 días. Carolina, perdona, Lo que pasa es que yo quería hacer la pregunta de Lore. Que la pregunta de Lore, que yo me acuerdo que pasaba mucho en nuestra época, no sé, por lo menos yo, que cuando uno es adolescente y de repente te viene un flujo que es muy irregular, que de repente 35 días, de repente 40 días y no te llega, y entonces te dan las pastillas anticonceptivas para regular el flujo. Carolina, quiero que menstrual. le contestes a la Ale respecto si sirve efectivamente estas pastillas anticonceptivas para regular el flujo de los adolescentes, pero a la vuelta esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Mañaneros, 11:13. La Ale dejó planteada la pregunta con respecto a el uso de pastillas para poder regular el periodo de las mujeres, sobre todo en adolescentes. ¿Ese es un uso correcto? ¿Es un uso positivo? ¿Poner estas hormonas en el cuerpo de una mujer que está todavía en desarrollo?
Mira, cuando es un sangrado muy irregular y a veces es tanto que puede producir anemia, etcétera, sí se recomienda. Como les decía anteriormente, el anticonceptivo no solo actúa en el ovario, sino en el útero. Entonces empieza el endometrio cada vez el grosor empieza a ser cada vez menor, entonces el sangrado empieza a ser menor y tú lo puedes regular porque la paciente sangra al terminar cada caja. Entonces, al igual que se vuelve regular en ese caso, pero por pastillas. ¿Ya? Mira, tenemos preguntas, después te hago la otra. Grandes mañaneros, ¿cuál es el riesgo de las personas que fuman y toman anticonceptivos, riesgo trombosis? Sí. ¿Cuál es la relación? Sí, ambos, tanto el anticonceptivo como el cigarro son protrombóticos. Entonces, si tú sumas 1 más 1, tienes más riesgo de producir 2. Por eso siempre cuando uno... Se potencian en el cuando alguien va a pedir anticonceptivo, uno de los factores que uno debe valorar es qué tanto fuma la paciente para ver qué tipo de pastillas. Pero si una mujer fuma un cigarro diario, ¿también influye? Menos que si fumas 15. Claro, ¿ya? una cajetilla. Pero igual por lo general uno prefiere, si estás tomando anticonceptivo, trata de reducirlo o dejarlo. O se propone otro tipo de anticoncepción. Doctora, esto es irregular que Fernanda Núñez nos pregunta, que dice, en los consultorios, en mi gran experiencia, dice, les dan a todas las mujeres siempre la misma pastilla, que es la que agarran. No importa la edad, siempre les dan la misma. Es un problema eso, ¿no? Ya. Por lo general, la gran mayoría de los pacientes se manejan por lo general con las clásicas, ¿ya? Cuando ya empieza a haber problemas, ahí la matrona se lo deriva al ginecólogo y uno empieza ya a manejar como más profundo. Doctora, ¿y hay algunas pastillas que sean más seguras que otras o son todas iguales de seguras? La efectividad sobre todo depende de cómo lo use la paciente. ¿Ya? De que no se te olvide una pastilla, de la adherencia de la paciente al método, ¿ya? Pero que una marca sea mejor que otra, no. ¿Y qué pasa si se te olvida una pastilla? ¿Es verdad que al día siguiente te tienes que tomar 2? Claro, la idea es ser lo más regular posible en la toma. Si se te olvida una pastilla y te pones al día. Te acordaste inmediatamente. Por ya, si se te olvidan 2 ya no puedes. ¿Y son las 2 de una? Ya, espera. Si se te olvida una, la idea es que te la tomes apenas te acordaste y te tomes la del día que corresponde. Como corresponde y sigues así. Si te olvidaste 2, hay que protegerse con algo más porque el riesgo de un escape ovulatorio es grande. Entonces sube mucho el riesgo. Claro. Ahora, ¿hay algún medicamento que inhiba de alguna manera el efecto de la pastilla anticonceptiva? Hay ciertos medicamentos como antibióticos, o por ejemplo si estás con mucho vómito, diarrea, etcétera, que inhiben la eficacia. Entonces, ¿Y baja mucho la eficacia? Puedes estar tomándote las pastillas todos los días y estuviste con mucho vómito, mucha diarrea. En el fondo la botas antes de que te haga efecto. Claro, pero depende a qué hora. Si te tomas la pastilla en la mañana y empezaste con vómito a las 10 de la noche, ya tiene su efecto. Pero si empezaste a las 10 de la mañana y te acabas de tomar la pastilla hace 2 horas, mejor cúbrete con algo más. ¿Y los antibióticos también disminuyen el efecto? Sí, sobre todo, por ejemplo, uno que se llama rifampicina, etc. Entonces, si uno está tomando antibiótico... No, el alcohol no. Ya, pero el alcohol puede hacer No, pero una pregunta, o sea, si uno efectivamente le recomiendan antibióticos y uno está tomando anticonceptivo, ¿debería decirle a ese doctor, oiga, preguntarle, este antibiótico me va a...? Sí, pero si de todas maneras el antibiótico lo tienes que usar porque estás con una infección... Exacto. Cúbrete con algo más. O sea, hay que usar un preservativo, en fin. Preservativo o abstinencia, ¿ya? Entonces... Preservativo. Abstinencia no. Tenemos otro mensaje a través de Twitter, Alejandra García. ¿Las pastillas anticonceptivas ayudan a deshacer los quistes en ovarios poliquísticos? Mira, qué buena pregunta. A mí me dieron cuando adolescente. Ya. Ahí hay un concepto, el ovario poliquístico no son quistes lo que tiene la paciente, son muchos folículos, ya está mal dado el nombre, pero se llama así. Mira. Lo que hace la anticoncepción hormonal es, como es anovulatoria, te controla un poquitito como este exceso de quistes, pero de folículos, pero la pastilla nunca te va a quitar los quistes, sino que va a ser una regla farmacológica. Pero por lo menos antes era súper usado, yo me acuerdo cuando yo era adolescente. Es uno de los tratamientos. Sí, es uno de los tratamientos que tú ibas y no era para, o sea, además te servía para proteger, pero básicamente era para te dan anticonceptivos para los ovarios poliquísticos. Lo que pasa es que el ovario poliquístico es un síndrome y se manifiesta con muchas, por ejemplo, alteraciones de la regla, tienes mucho acné, mucho pelo, etcétera. Entonces la pastilla anticonceptiva, como son hormonas, te
ayuda a tener en una pastilla varios tratamientos a la vez. Ahora, ¿es cierto eso de los cambios de humor por la culpa de las pastillas anticonceptivas? Sí, claro, porque tú... ¿Viste? Sí. Ahí entendiste todo. De hecho, la mujer durante su ciclo menstrual, independiente de las pastillas, tenemos cambios de humor por la variación hormonal y la pastilla también ¿Y te puede afectar la libido también? De hecho, afecta la libido. Uno de los mecanismos de acción de las pastillas es que aumenta una de las hormonas que disminuye los niveles de testosterona. Entonces, la testosterona disminuye un poquito el libido. ¿Las mujeres en periodo de lactancia deben tomar pastillas anticonceptivas o tienen efectos? Claro. Depende de la paciente. Ya eso es conversable con la paciente. Ya, o sea, si no quiero tener hijos de inmediato. Se puede tomar pastillas y estar en periodo de lactancia. Pero no puede tomar estas. Tiene que tomar un tipo especial que tiene una sola hormona. Pero esta o esta tienen 2 hormonas, ¿ya? Claro. Y que las de la lactancia, esa también. Y de la lactancia... Esta sí. Es la misma que se Otra no. Que se recomienda cuando tienes trombosis, cuando fumas mucho, etc. Doctora, hay una duda que tengo porque generalmente, o en el campo, cuando me decían que cuando la mujer está dando de lactar es imposible que quede embarazada. Pero eso es un mito. No, no es mito. ¿Es verdad? La lactancia exclusiva es anovulatoria, inhibe la ovulación. Lo que pasa es que uno escucha, yo conozco a fulanita que ya estaba dando pecho y se embarazó, pero si tú empiezas a investigar un poquito más, no era lactancia exclusiva, le daba pecho, pero también le daba... Lo que pasa es que yo tenía una amiga que tenía mellizo. Y a lo mejor, claro, ahí ahora que tú lo dices, seguramente ella le tuvo para poder dar de mamarle a los dos al mismo obviamente tiempo. le estás dando pecho, pero el bebé también está tomando, no sé, otra cosa, algún relleno. Pero si está solo lactancia exclusiva, no solo necesito lactancia, hay anovulación completa, total. Mira. Pero no pasa nada si aún con lactancia exclusiva ella decide tomar una de estas anticonceptivas, pero las pastillas anticonceptivas de la lactancia, por ejemplo estas, tú tienes como 12 horas para poder acordarte. Las pastillas de lactancia actúan sobre todo sobre el moco cervical, como aumenta la cantidad de moco cervical, entonces actúa como de tapón contra los espermatozoides. Entonces, las pastillas que se usan en lactancia, tienes que ser súper exacta en la toma, en la hora. Sí, si decidiste tomártela a las 9 de la noche, tiene que ser 9:00. Tienes un margen de 2 horas para como de... Perfecto. Que tenga algún tipo de efecto. Claro. Doctora, dentro de los distintos métodos que se han ido estableciendo de anticonceptivos, usted lo decía, está el anillo vaginal, están las pastillas, está el chip, está el parche, están las inyecciones. Es como una agujita que uno queda en el brazo, Sí, porque que se queda como un chip, un palito, y que dura como hasta 4 años. Como un pellet así. Hay uno que dura 3, hay otros que duran 5, se pone subcutáneo. Claro. ¿Cuál es el más efectivo? Todos son efectivos. Es que, para dar el mejor método anticonceptivo depende de la paciente. Tú tienes que hablar con ella y ver si hay alguien que se le olvidan 1000 veces las pastillas y todo. Claramente las pastillas no son para ella. Ahí puedes ver una inyección, ponerte un dispositivo, ponerte el subcutáneo. Entonces, el mejor método anticonceptivo va a depender de cada paciente, de cada persona para ir uno derivando, exactamente, y escogiendo. Mira, tenemos más preguntas. Carolina, una última consulta. La alimentación de las mujeres, que también me llega a través de Twitter. Yo soy buena para comer esto, soy buena para tomar esto. ¿La alimentación puede influir en el efecto de la pastilla anticonceptiva? No, puede hacer que te engordes más, sí. Listo. Pero eso no. Muchísimas gracias por Carolina, te aplauso para ti. Gracias por habernos aclarado todos los mitos respecto a las pastillas anticonceptivas. Ya se viene el